Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los fariseos se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Grandes multitudes lo siguieron y los sanó a todos. Pero él les ordenó severamente que no lo dieran a conocer para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi servidor, a quien elegí mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña doblada y no apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia, y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Palabra del Señor. Hola queridos hermanos. Bueno, el Evangelio de hoy sábado comienza así. Los fariseos se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. Eso no es una cosa que nació en la narración de este Evangelio, sino que si hacemos un poquito repaso de lo que hemos escuchado durante toda esta semana, vemos como que ya había algunas actitudes del Señor y algunos dichos del Señor que cada vez exacerbaban más a los fariseos, y estos se lo querían sacar de encima a Jesús, ya sea que se vaya a predicar a otro lado o directamente querer matarlo. Recordemos que el miércoles, por ejemplo, el Señor Jesús dice: Te alabo, Padre, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, las has revelado a los más pequeños. Como diciendo, bueno, me siento cómodo y sé que estoy haciendo mucho bien. ¿A quién dirijo la prédica y a quién dirijo el Evangelio? Después, en el mismo Evangelio del miércoles dice: Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Es decir, y también puede conocer al Padre quien el Hijo quiera revelárselo. Esas son cosas que los fariseos no entendían muy bien, porque les costaba entender que Jesús era el Señor, el Mesías prometido. El día jueves, como ya se murmuraba mucho que los fariseos querían perseguirlo al Señor y querían matarlo, terminar con su vida, su madre y algunos de los apóstoles se acercan a un lugar donde Jesús estaba enseñando por medio de parábolas a un montón de gente que quería escucharlo. Y se acerca uno la casa estaba llena y alrededor de la casa también estaba llena, todos agolpados para escucharlo al Señor. Y cuando ven venir a María y a los discípulos, le avisan: Jesús, está tu madre y tus hermanos queriéndote decir algo. Y Jesús hace una pausa en lo que estaba hablando y recorre con la vista a la mayor cantidad de la gente que estaba presente ahí y dice: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y después inmediatamente dice: estos son mi madre y mis hermanos, otra vez recorriendo con la mirada la misma vista que había tenido un instante antes. Son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi madre y mis hermanos. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Que desconoce a María y desconoce a los apóstoles, a los discípulos? No. Justamente quiere decir que el mensaje del Señor no es exclusivamente para la madre de o para los amigos de, sino que es para todo el mundo que quieran hacer cumplir la voluntad del Padre. Esos son, es decir, nadie va a discutir el vínculo sanguíneo y el vínculo de amistad que tenía con los apóstoles, pero como queriéndole decir: ustedes también son poseedores del reino, ustedes también, si me siguen,
van a llegar a la vida eterna. Entonces, bueno, imagínense los fariseos como estaban con todas estas actitudes del Señor. Después, para aumentar un poquito más las ganas de perseguirlo, el viernes nos cuenta Mateo que Jesús iba atravesando con sus discípulos un sembradío y lo seguía una gran multitud. Y se nota que los discípulos tenían hambre y entonces iban agarrando las espigas mientras pasaban y comían algunos granitos de trigo. Y bueno, y los fariseos, y era sábado, en realidad veían dos cosas. Primero que el trigo no era de ellos, que estaba pasando por el sembradío, y después que el sábado es el día dedicado al Señor, es decir, está prohibido trabajar, sino solamente dedicárselo al Señor. Y bueno, y Jesús otra vez, como sabía el pensamiento retorcido de los fariseos, el Señor les dice: ahora bien, yo les digo que hay alguien aquí más grande que el templo. Y siguiendo dice: si hubieran comprendido lo que significa prefiero misericordia al sacrificio, no condenarían a estos inocentes. Y termina diciéndole: porque el Hijo del Hombre es el dueño del sábado. Eso es lo que hemos venido escuchando hasta ayer. Hoy nos dice: los fariseos se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí y grandes multitudes lo siguieron y los sanó a todos. Pero él les ordenó severamente que no lo dieran a conocer para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Y el profeta Isaías, en una iluminación, tuvo el mensaje que el Dios Padre le decía a Jesús: este es mi servidor, a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña doblada, y no apagará la mecha humeante hasta que se haga triunfar la justicia. Y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Es decir, lo que nos dice el profeta Isaías es que el Señor no viene a cambiar nada de lo que estaba, ni a hacer alarde de todos los sacrificios y obras de bien que estaba haciendo a su alrededor, con su prédica, ya sea con su prédica o con sus milagros. Porque en realidad, para la conclusión de este Evangelio, dice: hasta que haga triunfar la justicia. ¿Y cuál es el triunfo de la justicia? ¿Cuál es el punto final, el broche de oro a la vida pública de Jesús? Es su muerte y resurrección. Ahí las naciones lo seguirán y las naciones lo alabarán, dice. Y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Es decir, Jesús sabía que iba a terminar su vida pública de la forma que la terminó. Y por eso, en ocasiones que quisieron adelantarle el fin de su vida pública, él salía rápidamente de los tumultos o lugares donde lo podrían apedrear o castigarlos o echarlo del lugar. Es decir, ¿cuál es el mensaje y la fe donde radica toda nuestra fe? En la muerte y resurrección del Señor. Con la muerte el Señor asume nuestros pecados y nos perdona de esos pecados, y con la resurrección nos dice: hay una vida después de esta vida terrenal, y que es la vida eterna. Y yo los invito a todos para que podamos compartir la presencia del Señor en forma infinita y para siempre. Esa es la gran esperanza que tenemos todos los cristianos. Hacia ahí debemos apuntar.
Cuando uno ve al profeta Isaías, las cosas que venía diciendo mucho antes de que apareciera Jesús en la vida pública, claro, todo empieza a tomar forma cuando Jesús asume su vida pública y va de pueblo en pueblo predicando la buena noticia. Y la buena noticia termina, es decir, no es que termina, que si no llega a su momento cúlmine con la muerte y resurrección de nuestro Señor. Por eso este Evangelio fundamentalmente es un llamado de esperanza hacia todos los cristianos y hacia todos en realidad, y nosotros que tenemos la suerte de poder leerlo y meditarlo en el Evangelio, no debemos dejar pasar esta posibilidad. Y también este Evangelio es un poquito de decir, bueno, no se lo queden ustedes. Toda la riqueza del Evangelio que venimos ahora, por suerte, meditándola todos los días y todo eso, es muy bueno escucharlo y muy bueno, nos alegra poder escuchar la palabra del Señor todos los días por parte de alguno de nuestra comunidad. Pero mucho mejor es que la llevemos a la práctica. El apostolado nuestro es llevar a Jesús a todos los que nos rodean, a nuestros hermanos, a todos, a los que queremos, a los inmediatos de la familia sanguínea, a los amigos, al grupo laboral, y donde tengamos oportunidad de enseñar el camino.